Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo están? Bendecidos, agradecidos. Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien tome el control. Amén. Padre, le damos las gracias en el nombre de Jesucristo, porque en esta hora nos das la oportunidad, Señor, de estar en esta tu casa de oración, alabando, gozándonos, Padre, delante de tu presencia, y nos permites en esta hora poder recibir tu palabra, ese alimento espiritual, amado Dios Todopoderoso, el cual edifica nuestra vida espiritual, el cual nos fortalece, la cual nos limpia de toda contaminación, amado Dios, que nosotros adquirimos allá en el mundo, Padre eterno. En esta hora en tus manos ponemos esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito de la ley. ¿Cuántos conocen la ley de Dios? ¿Amén o no amén? Los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos cumples de esos 10? ¿Cuántos cumples, hermano? Pues yo creo que todos fallamos, ¿verdad? Todos fallamos en alguno, ¿verdad? Pero vamos a ver la ley, hermano. Mira, hermano, hasta cierto punto la ley es buena. La ley tiene un propósito. El propósito por el cual Dios dio la ley al hombre fue para que el hombre se diera cuenta de su condición. Dice la Escritura que donde no hay ley, no hay pecado. Donde no hay ley, no hay de qué se te acuse. ¿Sí? Entonces, la esclavitud de la ley en nuestra carne. Fíjate, la esclavitud de la ley en nuestra carne. Nosotros vimos en Romanos 5, estuvimos estudiando hace 15 días, parece, Romanos capítulo 5, y veíamos que el don de Cristo sobrepasa la herencia que nosotros adquirimos en Adán. Amén. Gloria a Dios. Después vimos en Romanos 6. En Romanos 6 nosotros vimos nuestra identidad que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? En Romanos 5 vimos que por medio de Adán nosotros recibimos la herencia del pecado y de la muerte. Y en Romanos 6 vimos que nosotros por medio de Cristo recibimos la vida eterna, recibimos la justificación. Amén. Entonces, para poder yo tener una experiencia genuina de la justificación y de la vida eterna que yo tengo por medio de Cristo, yo debo de entender dos asuntos de los cuales nos habla Romanos capítulo 7. Tengo que conocerlos. Estos dos asuntos son la ley y la carne. Amén. Mira, hermano, si nosotros no profundizamos en este asunto de la ley, vamos a caer en el error, como muchos, de que aún quieren vivir guardando la ley. Y eso ya no debe de ser. Porque el día de hoy nuestra ley es Cristo. Él es la ley. ¿Por qué Jesús le dijo ahí a las personas: yo no he venido a romper la ley, yo he venido a cumplirla?
¿Por qué él dijo esto, hermano? Porque él era la ley. En él está encerrada toda la ley de Dios. Y él era el único que podía cumplir la ley de Dios. Entonces, nosotros, hermano, ya vimos que por medio del bautismo nosotros nos identificamos en Cristo. Por medio del bautismo, hermano, nosotros nos posicionamos en Cristo. Amén. Por medio del bautismo nosotros nos posicionamos tanto en su muerte como en su resurrección, y también hemos crecido, dice Pablo, juntamente con él en semejanza de su muerte. Y hasta el día de hoy seguimos creciendo porque estamos en un proceso de desarrollo. Amén. Entonces, pero aún con todo y eso, tú ya eres cristiano, tú ya fuiste bautizado, ya tienes un nuevo nacimiento, ya recibiste el Espíritu Santo en tu vida. Pero aún con todo y eso, hermano, la ley, ¿sí?, y la carne todavía existen. Y todavía son un problema para ti. ¿Cómo que la ley es un problema si la ley es de Dios? Sí, hermano, la ley es un problema. Ahorita vamos a ver, mira, Romanos capítulo 12, versículo 1. Fíjate lo que dice Pablo, Y esto que Pablo menciona aquí, hermano, es una exhortación. Y dice Pablo, ¿ya estamos ahí? Amén. Así que, hermanos, los exhorto por las compasiones de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ante quién tengo que presentarme en sacrificio vivo? Cristo. Ante Dios, ¿verdad? Amén. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio racional. Entonces el apóstol Pablo te dice que tú tienes que presentarte delante de Dios en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa presentarme yo ante Dios como un sacrificio vivo? Que tú, hermano, tienes que estar en santidad. Un sacrificio vivo, hermano, es que tú te sacrifiques a ti mismo. Tú tienes que sacrificar la carne, porque la carne tiene muchos deseos. Y yo tengo que presentarme en sacrificio vivo. Mira, es como cuando dice la gente, vamos a ayunar para que Dios tome el control. Vamos a ayunar para que Dios me fortalezca y yo pueda vencer la carne. Ese es un error, hermano. Ese es un error. ¿Por qué? Porque el ayuno no te va a servir para que tú te fortalezcas. Y tenemos que entender esa parte, hermano. Cuando la palabra de Dios menciona en Gálatas capítulo 5 las manifestaciones divinas del fruto del Espíritu Santo, te voy a decir lo que es, en otras palabras, el carácter de Cristo. ¿Sí? Amén. Esas manifestaciones divinas de las cuales habla Gálatas, que es el amor, la fe, la mansedumbre, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad y la templanza. Esas 9 manifestaciones son el carácter o forman el carácter de Cristo. Y de acuerdo a lo que Pablo menciona, hermano, el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Entonces, la última, la templanza, es el dominio propio. Y para que yo pueda vencer la carne, tengo que tener el dominio propio ejercitado. De otra manera,
manera, hermano, yo no puedo menguar la carne. Entonces, cuando Dios te dice, te tienes que presentar en sacrificio vivo delante de Dios, ayuna, pero no de comida. Ayuna de tus deseos. Si eres una persona enojona, ayuna del enojo. Si eres una persona que eres bien celosa, hermano, y quieres menguar los celos, no dejes de comer, porque lo único que vas a lograr es que te venga unas agruras, ¿sí me entiendes? Una anemia. No, ayuna de los celos. Trata de morir. Pídele a Dios que te lleve a la cruz y te haga morir en la cruz a tus celos. Pues ¿para qué ayunas? Entonces, dice Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Tienes que presentarte, hermano, todos los días en un estado de muerte delante de Dios, un estado de muerte en la cual tú estés dispuesto a morir a todo aquello que a Dios no le agrada, y a veces a nosotros no nos agrada, hermano, y sabemos en dónde estamos mal, lo que estamos haciendo mal, y a veces no nos agrada. Pablo decía, porque lo que yo quiero eso no lo hago, yo hago lo que no quiero hacer. Entonces hay que presentar nuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo, en sacrificio vivo. Bueno, ahora, yo puedo presentar mi cuerpo o mis miembros en un sacrificio vivo para de esa manera ser santificado y así poder disfrutar de las riquezas de la vida divina. Amén. Pero aún con todo y eso, hermanos, existe la ley de Dios, la cual es un problema para mí. Y también existe la carne, la cual es otro problema, porque la carne es parte de mi ser. Amén. Ahorita vamos a entrar en este punto donde vamos a ver por qué la ley es un problema. Pablo, en el capítulo 7 del libro de Romanos, habla de la ley y de la carne. Amén. Y el apóstol Pablo, en este capítulo, hermano, habla detalladamente de estas dos cosas, de la ley y de la carne. Él habla detalladamente, ¿sí?, acerca de estos dos elementos. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que Pablo lo detalla? Con lujo de detalle habla de ellos. Ok, fíjate bien, En Romanos capítulo 6, versículo 14, primeramente el apóstol Pablo dice que no estamos bajo la ley. Pero luego en el capítulo 7 habla detalladamente de la ley. Pablo dice en Romanos 6, 14 que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia de Dios. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo en el capítulo 6 no explica cómo sucede esto. ¿Cómo sucede que yo ya no estoy bajo la ley, que ahora estoy bajo la gracia? Él nada más dice que ya no estamos bajo la ley, que ahora estamos bajo la gracia. Pero en el capítulo 7, Pablo nos explica cómo sucede esto. Amén. Ahora, aunque la ley aún existe, nosotros ya no estamos bajo ella. No tenemos nada que ver con ella. Pero el asunto es, o la pregunta es, ¿Dios la anuló? ¿Por qué tú ya no tienes nada que ver con la ley? ¿Por qué tú ya no estás bajo la ley? Mira, hermano, cuando tú estabas fuera de Cristo, tú estabas bajo la ley.
Y la ley era la que te juzgaba. La ley de Dios era la que te decía: tú eres un pecador y tú estás muerto en tus delitos y pecados. Era la ley de Dios. Pero cuando tú eres introducido a Cristo, tú quedas fuera de la ley. Tú ya no tienes nada que ver con la ley. Ahora ya la ley no te puede condenar, ya la ley no te puede decir que tú estás muerto en tus delitos y pecados, porque ya fuiste introducido a la vida. Ya estás en Cristo, ya estás dentro de la vida. Amén. La pregunta es, bíblicamente, ¿la ley fue abolida? No. La respuesta es no. Entonces, ¿por qué Pablo, hermano, dice primeramente que ya no estamos bajo la ley, si la ley no fue abolida? Para los que están en Cristo, la ley ya fue abolida. Para los que no están en Cristo, la ley sigue permaneciendo ahí. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo quedar libre de la ley? ¿Y cómo podemos librarnos de ella? Pues esto, hermano, nos lo explica el apóstol Pablo ahí en Romanos 7. Dice Romanos capítulo 7 del versículo 1 al versículo 6. Y fíjate Pablo qué ejemplo utiliza. El ejemplo del matrimonio. Pablo utiliza el ejemplo del matrimonio para darnos cuenta cómo nosotros somos esclavos de la ley y cómo es que nosotros quedamos libres de ella. Y dice Pablo, Romanos 7:1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pablo estaba hablando a los judíos, no a los gentiles. Los gentiles no conocían la ley. La ley se les fue dada a los judíos. Entonces dice Pablo, hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Enseñorear es que la ley tiene el poder, tiene el control del hombre mientras éste vive. Versículo 2: porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive. Ahí ya está poniendo un ejemplo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro varón, no es adúltera. Y luego dice en el versículo 7, en el versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Entonces Pablo, hermano, en esta porción explica plenamente la razón por la cual ya no estamos bajo la ley. Dice que la mujer sigue siendo esposa del varón mientras éste vive, pero en cuanto él muere, ella
queda libre de la ley que nos une. Entonces, cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados, estábamos casados con la ley. Pero en el momento que nosotros morimos por medio del bautismo, ¿sí? Morimos juntamente con Cristo, quedamos libres de ese marido y nos unimos a otro. Ahora ya no pertenecemos más a la ley de Dios porque nosotros morimos a nuestra vieja naturaleza. ¿Sí? Y eso nos hizo quedar libres de la ley. Por consiguiente, ya no tenemos que guardarla. ¿Sí? Ya no tenemos nada que ver con la ley. La ley no es que Dios la haya quitado, la ley sigue estando ahí. ¿Para quiénes? Para los que aún siguen perteneciendo a Adán, para los que aún viven bajo una condición de muerte. Amén. Entonces, la ley, dice Pablo, que se enseñorea y está unida al viejo hombre. Pero como nosotros ya no pertenecemos a ese viejo hombre, nosotros ahora formamos parte del nuevo hombre, el cual es Cristo Jesús. Ya la ley no tiene nada que ver con nosotros. Amén. El viejo hombre, acuérdate que nuestro viejo hombre murió en el bautismo. Entonces la ley ya no es nuestro marido. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó ahí? Entonces, la posición, hermano, original del hombre. Si tú te das cuenta, lo que dice Pablo es que antes, en otras palabras, pertenecíamos a un marido. Y nuestro marido era la ley. Pero en cuanto nosotros morimos a ese viejo hombre, quedamos libres y nos unimos a otro marido, que es Jesús, Cristo, la gracia. Ahora nuestro nuevo marido es la gracia de Dios, es Cristo. Amén. Entonces, dos maridos, la ley y la gracia. La posición original del hombre, ¿cuál era la posición original del hombre en el huerto del Edén? La posición original del hombre era la de una esposa. Esto está bien interesante, hermano, Fíjate, cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura que lo hizo a su imagen y a su semejanza. El hombre tenía una posición. El hombre cuando Dios lo creó, vivía dependiendo de Dios. Vivía sujeto a Dios. Dios era su dependencia. En otras palabras, Dios era su marido y la posición del hombre era el de una esposa. Porque acuérdate, conforme a la Biblia, dice la Escritura que el hombre es la cabeza y la mujer su ayuda idónea, la esposa. ¿Sí? Entonces, en el huerto del Edén la posición del hombre era el de la de una esposa. Dice Isaías capítulo 54, versículo 5. Porque te ha llamado Jehová como a mujer abandonada y triste de espíritu, y como a esposa de la juventud que fue repudiada, dice el Dios tuyo. ¿Sí? Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel. Pero nosotros estamos hablando de que en el huerto del Edén la posición original del hombre, me refiero a hombre y mujer, no a sexo, sino a la creación de Dios, su posición era la de una esposa. Vivía sujeto a Dios, él dependía de Dios. Amén.
Entonces, como esposa para Dios, hermano, nosotros debemos de depender de Él y debemos tomarlo como nuestra cabeza. ¿Cuál es mi posición como hijo de Dios el día de hoy? No solamente es la de un hijo, no solamente es la de un santo, no solamente es la de un justo. La iglesia, hermano, el día de hoy, la posición de la iglesia debe de ser la de una esposa, en donde Dios tiene que ser la cabeza, en donde nosotros como esposa lo tenemos que respetar, tenemos que hacer que Él sea nuestra dependencia únicamente, tenemos que depender de Él, ¿sí? Como esposa tenemos que amar a nuestro marido, a Cristo. Dice la Escritura que la iglesia es la novia, la cual en el futuro será la esposa, aquella ciudad santa, la nueva Jerusalén, la esposa de Cristo. Entonces la posición de nosotros el día de hoy debe de ser la de una esposa, tanto corporativamente la iglesia como individualmente. Tu cabeza debe de ser Cristo. Tu único amor debe de ser Cristo. Tu sostén debe de ser Cristo. El que te da tu gasto debe de ser Cristo. Estamos hablando de que nos vamos a poner en el papel de la esposa. ¿Sí? Tu consuelo debe de ser Cristo. Y tenemos que enseñarnos a depender únicamente de Él, a respetarlo, a amarlo. Amén. Entonces, como esposa para Dios, debemos de tomar ese papel y debemos depender únicamente de Cristo y tomarlo como nuestra cabeza. Esta era nuestra posición original en el huerto del Edén. Y te digo que era porque acuérdate que Adán es un hombre corporativo, nosotros pertenecíamos a Adán. Ahora, la posición que asume el hombre cuando cae. Primero tenía la posición de esposa, ahora ¿cuál posición tomó cuando éste cayó? Cuando el hombre cayó, hermano, en el huerto del Edén, su posición cambió de mujer, de esposa, a la de un marido. Cambió de mujer, de la posición cambió de la de una esposa a la de un marido. ¿Por qué? Te digo que esto está bien tremendo, hermano. Porque en el huerto del Edén, el hombre cuando cayó, se independizó de Dios. Dios ya no fue su cabeza. El hombre ya no dependía de Dios. En otras palabras, el hombre creía que ya no necesitaba de Dios. Y él empezó a vivir conforme al conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? Él se convirtió en un esposo porque él era su propia cabeza. Cuando antes de su caída su cabeza era Dios, pero después de que cae, la cabeza ya era el mismo hombre. No tengo quien me gobierne, no tengo quien me diga cómo tengo que hacer las cosas. Como hombre no tengo una autoridad más arriba que yo. Dice la Escritura, el hombre es la cabeza, la mujer la ayuda idónea, ¿verdad? Entonces la bendición siempre cae sobre la cabeza. Entonces el hombre toma la posición de marido. Amén. Una posición inapropiada. Amén. El hombre, como en la posición de esposa, dependía de Dios completamente, pero ya en la posición caída adquiere la de un marido,
Dios deja de ser su cabeza y deja de depender de Él. Amén. Entonces esta posición hace que el hombre caído se independice de Dios y se convierta en una cabeza. Ahora, antes de que nosotros fuéramos salvos, en el caso de los hombres, voy a hablar a los hombres. En el caso de los hombres, antes de que tú pertenecieras a Cristo, antes de que tú fueras salvo, seguramente en algún momento, en alguna ocasión, tú te consideraste la cabeza. ¿Sí? ¿No te considerabas en una posición de esposa? Como hombre tú decías, aquí el que manda soy yo. Aquí solamente mis chicharrones truenan. Y nosotros asumíamos la posición, estoy hablando espiritualmente, nosotros asumíamos la posición de marido porque no dependíamos de Dios. Yo todo lo que he hecho es gracias a mi esfuerzo, gracias a que me he esforzado y he trabajado bien harto, gracias a que me fui al gabacho y me partí el lomo bien hartos años, mandé hartos dólares y hice mi casa. Cabeza, ¿sí o no? No tomamos en cuenta a Dios, no lo tomábamos en cuenta. ¿Sí estamos entendiendo? En el caso de la mujer también se creía cabeza. La mujer no tomaba la posición de esposa, estoy hablando espiritualmente. La mujer también se creía cabeza, ¿sí? Gloria a Dios. Muchas mujeres, hermanos, siguen en esa posición. Aún, hermano, siguen pensando, ¿por qué yo me voy a someter a mi marido? Si yo también puedo. ¿Cómo yo me voy a someter a él si yo gano más que él? ¿Cómo crees? ¿Sí? Y toma la posición de cabeza sin tener en cuenta al Creador, a la cabeza. ¿Sí? Entonces, esto es fuerte, hermano. Todas las personas caídas, tanto hombres como mujeres, se consideran a sí mismas como cabeza y no como esposa. Amén. ¿Qué es lo que ha traído esto, hermano? Ha causado un impacto en los matrimonios, porque por este tipo de pensamientos, hermano, hoy en día hay muchos divorcios. Porque hoy en día, hermano, el hombre no toma la posición de esposa y dice, aquí se hace lo que yo digo. Y la mujer toma la posición de esposo, de cabeza, ¿sí? Y dice, ¿yo por qué me voy a dejar? Amén. ¿Por qué yo me voy a someter a mi marido? Mejor que él se someta a mí. Así están las cosas hoy. O luego otros dicen, ¿por qué él tiene que ser la cabeza? ¿Por qué él tiene que ser el que manda? No, aquí la que tiene que mandar, la que tiene que imponer su autoridad soy yo. Y se han levantado las mujeres feministas, ya no machistas, Así estamos, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, desde el origen perdió su posición de cabeza, de esposa, y tomó una posición de cabeza. Y entonces el hombre a través de mucho tiempo ha vivido, ¿sí?, bajo su propia autoridad. ¿Y dónde queda Dios? No se toma en cuenta, no se somete a Él. El hombre no se somete a Dios y las consecuencias tú las ves en el mundo.
Todo lo que sucede, guerras, suicidios, homicidios, robos, secuestros, matrimonios, familias destruidas, hermano, por ese tipo de mentalidad. Ah, no, aquí soy yo el que mando. No, hombre, estás mal, soy yo. ¿No están de acuerdo? Y terminan separándose, se termina destruyendo una familia. Muchas veces no es ni por adulterio, no es ni por fornicación. Amén. Entonces, está tremendo esto, pero con este ejemplo, hermano, nosotros vemos que el hombre caído se convirtió de un esposo, de una esposa, de la posición de una esposa, ¿sí? a la de un marido, a la de la cabeza, una posición que a Dios no le agrada. Amén. Esto, hermano, que yo te acabo de mencionar, tiene que ver con la ley del viejo hombre. Ahora, el hombre escogió, porque él decidió comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre escogió ser marido y no esposa. Él escogió, hermano. ¿Sí? Y por ese hecho Dios dio la ley. ¿Sí? ¿A quién le dio la ley? Al hombre caído. La ley es para el hombre caído. La ley no es para la nueva creación en Cristo. La ley es para el hombre caído. ¿Sí? La ley de Dios no es para la esposa. Porque la esposa sigue teniendo en cuenta a Dios. La esposa sigue teniendo a Dios como su cabeza. Vive sujeta a Él, vive dependiendo de Él. Pero el marido no. El viejo hombre no. Entonces Dios da la ley al viejo hombre. ¿Con qué propósito? Para que éste se dé cuenta en el grave error en que él vive. ¿Sí? Entonces Romanos 7:2 dice que esta ley llega a ser la ley del viejo hombre. Dice Romanos capítulo 7 versículo 2: porque la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. Entonces vemos que en su misericordia, aún a pesar de que el hombre había destituido a Dios, porque lo destituyó y toma su posición como cabeza, aún en su misericordia Dios tenía intenciones de que el viejo hombre guardara la ley. Amén. Perdón, Dios no tenía intenciones de que el viejo hombre guardara la ley. Dios no tenía esa intención. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el hombre es incapaz de guardar la ley. En este mundo, hermano, desde la existencia del hombre, nadie ha podido guardar la ley de Dios. El único que la guardó fue Cristo. Porque Él era la ley. ¿Sí? Porque Él era Dios. De ahí para allá, hermano, nadie la puede guardar. De ahí para allá nadie la podrá guardar. La intención de Dios no era que el hombre la guardara. Dios quería que el hombre quebrantara la ley. ¿Por qué? Ahorita vamos para allá. Entonces, como Dios no quería que el hombre guardara la ley, ¿sí? Se la da temporalmente. Dice Pablo que la ley es temporal hasta que Cristo venga. Viniendo Cristo, Cristo sustituye la ley. Entonces, Dios da la ley al viejo hombre para que éste se dé cuenta nada más y tenga el conocimiento
de la posición en la que él vive, del pecado. ¿Sí? Ahora, si nosotros, hermano, tenemos el pensamiento, y esto es para toda la iglesia, si la iglesia sigue creyendo que Dios dio la ley al hombre para que el hombre guardara la ley, comete un grave error, hermano, al pensar esto. Porque el hombre nunca va a poder guardar la ley. Aún sea el más santo de todos, hermano, siempre va a fallar en algo. Amén. Yo te pregunto, de los 10 mandamientos, ¿cuántos has guardado hoy? Yo creo que ninguno. Yo creo que yo no he guardado ninguno. Sigo fallando, voy a seguir fallando. Entonces, para el hombre natural, hermano, es imposible guardar la ley de Dios. Entonces no debemos de pensar que Dios dio la ley para que el hombre la guarde, ¿no? Dios dio la ley y la dio por un tiempo solamente para que el hombre se diera cuenta lo pecador que es. Y la ley, hermano, mira, si tú, dijo Pablo, yo no sabría lo que es hurtar si no hubiera conocido la ley, porque la ley dice no hurtes. Yo no me hubiera dado cuenta, hermano, que yo era un fornicario, un adúltero, un mentiroso, si no hubiera conocido la ley. Yo no me hubiera dado cuenta que eso es un pecado. No me hubiera dado cuenta que soy un pecador si no hubiera conocido la ley de Dios. Pero en cuanto yo soy introducido a Cristo, la ley ya no tiene ningún efecto en mi vida. Hasta ahí terminó el trabajo que la ley tenía que hacer en mí. Ya no me juzga, ya no me condena, ¿sí? Pero sí me enseñó a darme cuenta en qué estoy mal, en qué no estoy mal. ¿Sí me estoy explicando? Gloria a Dios. Dios, hermano, entonces la realidad es que da la ley al hombre para que éste la quebrante. Porque cuando el hombre quebranta la ley, el hombre queda completamente puesto al descubierto de su delito. Cuando tú rompes la ley, hermano, quedas en descubierto. Ah, soy un pecador. ¿Sí? Y por eso, fíjate, dice Romanos 3:30 ahí el apóstol Pablo. Ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para que tú conozcas el pecado. Si Dios no hubiera dado la ley, hermano, el hombre no hubiera tenido conocimiento del pecado. ¿Sí? Ahora, por medio de la ley, conocemos el pecado. Amén. Si el hombre no tuviera la ley, si Dios no hubiera dado la ley, el hombre constantemente cometería pecados. ¿Sí? Pero aquí la cuestión es que no los reconocería. ¿Cómo los va a reconocer si no hay ley? ¿Cómo te vas a dar cuenta que tú eres un homicida si no hay ley? ¿Cómo te vas a dar cuenta que eres un violador si no hay ley? Y si no hay ley, ¿de qué te pueden juzgar? Amén. Romanos 5:20. Dice Pablo que la ley se introdujo para que el delito abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
si tú te das cuenta, la ley no la dio Dios para que los delitos redujeran. ¿Verdad que no? Dice que donde hay ley, sobreabunda el pecado. Entre más ley, más pecado. Entonces, el pensamiento natural del hombre es que donde hay ley, no va a haber delitos. Dicen los gobiernos, vamos a imponer todo el peso de la ley contra el crimen organizado. Y parece avispero, donde hay ley, sobreabunda el pecado. Porque la ley no vino a reducir la maldad. El Señor Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar. Entonces, ¿qué está haciendo la ley? Nada. La ley le hace saber a la gente que si roban, lo van a meter al bote nomás unos años. Pero va a terminar con los robos. Porque van a seguir habiendo gente que se dedique a robar. Meten uno, salen 10. ¿Sí? Ese es el pensamiento natural del hombre. Entonces, habiendo ley, ya no va a haber tanta maldad. Eso no, hermano. Entonces, Pablo dice que la ley fue introducida para que el delito abunde, para que se incremente en gran manera. En otras palabras, ¿sí? La Biblia, hermano, indica que la ley no fue dada para guardarla, sino para que la quebrantáramos. Amén. ¿Por qué? Porque fíjate bien por qué la ley fue dada para quebrantarla. ¿Cuántas veces tú has dicho, ya no voy a pecar? Ay, ya no me voy a drogar. Ya no voy a decir mentiras. Te prometo, Señor, que en este día no voy a decir groserías. Y al rato, ¿te das cuenta que la ley fue puesta para quebrantarla? No puedes guardarla, hermano. Es imposible. ¿Sí? Por el hecho, hermano, de que nosotros queremos violarla o no, el hecho de que tú digas, hoy no voy a pecar, que tengas la intención de hacerlo o no hacerlo, eso no significa nada, hermano. Porque a fin de cuentas vamos a quebrantar la ley. Eso es algo inevitable, hermano. La ley te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí o no? ¿Sí o no te dice eso? Y aunque nosotros hagamos a veces lo posible por amar a nuestro prójimo, hermano, muchas de las veces terminamos hablando de él, lo terminamos maldiciendo, ¿sí? No lo amamos como a nosotros mismos, porque a veces ni a nosotros mismos nos amamos. No podemos guardar la ley. Fíjate, un niño dice que los niños son limpios de corazón. Ya en estos tiempos ya no, hermano, ya están bien contaminados por la tele. Pero a un niño, hermano, tú le puedes decir que ame a sus compañeros como a él mismo y no lo va a hacer. Se los va a andar agarrando a pedradas. Al rato va a llegar la mamá por el chiquillo y a ver que ya me escalabró por allá a un niño. Entonces todos en algún momento, hermano, quebrantamos la ley de Dios. ¿Sí? Todos en algún momento por lo menos quebrantamos un mandamiento.
¿Quién puede guardar la ley? ¿Quién? Nadie, hermano. Porque precisamente la ley fue dada para quebrantarla, ¿sí? La ley fue dada para que el pecado abundara. Porque dice, fíjate, entendamos esto, la ley fue puesta para que el pecado abunde. Porque dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, para que la gracia sobreabunde, necesita haber pecado. Y sin la ley, no hay pecado, no hay de qué juzgar. Entonces, según lo que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 7, versículo 7, nosotros no habríamos conocido el pecado si no fuera por la ley. Dice Pablo, ¿qué diremos pues? En forma de pregunta, ¿la ley es pecado? Definitivamente, de ninguna manera, no. No es pecado. Pero luego dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces quiere decir que Pablo se dio cuenta que él era un pecador porque conoció la ley. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí estamos entendiendo, ¿no? Amén. Porque si no yo me puedo regresar. Conclusión, hermano. En resumen, nosotros podemos decir que la ley opera para que el delito sobreabunde. Y sí, en efecto eso es bíblico. Una vez que el delito sobreabunda, la ley lo pone al descubierto por completo. Amén. Amén. Y de esta forma, la ley nos conduce al conocimiento del pecado. ¿Sí? Amén. Eso, hermano, era lo que nos tenía a nosotros atados. La ley para nosotros fuera de Cristo era una atadura. No era mala, hermano, porque nos dimos cuenta por medio de la ley lo pecador que somos, los pecadores que somos, ¿verdad? Amén. Pero era nuestra esclavitud, vivíamos esclavizados a la ley, era nuestro marido, porque nosotros pertenecíamos a la naturaleza del viejo hombre y la ley fue dada para el viejo hombre, no para el nuevo hombre, porque el nuevo hombre ya fue justificado, ya no tiene de qué ser juzgado. Entonces, hermano, ahora el día de hoy nuestra ley, nuestra autoridad tiene que ser Cristo. ¿Sí? Guarda a Cristo, guarda la palabra de Dios. ¿Sí? Ya no guardes los mandamientos, guarda la palabra. Vive la palabra. Vive a Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues vamos entonces a dar gracias al Señor. Hermano Chame, apóyenos con oración. Bueno, pues buenas tardes. Más que nada, ¿cuántos quedamos contentos con la palabra que nos acaban de alimentar? Amén. Lo más importante es llevarnos algo en nuestra tabla de nuestro corazón. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 9, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cómo limpiará al joven su camino con tan solo guardar la palabra de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy somos libres, ya no somos esclavos del pecado y estamos bajo la gracia de Dios porque somos hijos de Dios. Entonces, el día de hoy yo les pido de favor que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos
para que esta oración sea llegada al cielo hasta donde está nuestro Padre Dios. Padre, Señor Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido, Dios, retroalimentar nuestro alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, Señor Jesús. Bendiciendo, Dios, al pastor Beto, Señor Jesucristo, por la palabra, Dios, que ha sido edificada en nuestros corazones, Dios, en nuestra soledad, en nuestra tristeza, Señor Jesús. Yo te pido, Dios, en esta mañana, Dios, en esta tarde, Señor Jesús, por cada una de estas familias, Señor Jesucristo, por cada uno de estos varones, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Dios, yo te pido, Señor Jesús, por mi familia, Señor Jesucristo, por mí, Señor Jesucristo, que no me permitas, Dios, volver a regresar a mi pasado, Dios. Lo único que te doy es gracias, Dios, porque el día de hoy puedo ser libre, Dios, puedo vivir, Dios, sin ningún tipo de adicciones, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Dios, levamos esta oración en tus benditas manos, poniendo ángeles y arcángeles con espadas desenvainadas de doble filo, Señor Jesús, porque tú cuidas nuestras entradas, cuidas nuestras salidas, Señor Jesús. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros enemigos, bendice, Dios, a cada uno, Dios, de aquellas personas que andan en el mundo, Dios, corrompidos bajo la ley, Señor Jesucristo. El día de hoy, Dios, nos levantamos, Dios, creyendo que tú lo que empezaste lo perfeccionarás, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias porque para ti es la gloria, la honra y todo sea para ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.